Cierto día una persona me dijo: pastor, ¿por qué en esta iglesia no hacen cultos de rompimiento, de maldiciones generacionales? Y luego añadió: de la iglesia que vengo, siempre lo hacían. Muy buena pregunta, ¿eh? Y tal vez usted tiene la misma interrogante. Nunca he visto que aquí hacen cultos de rompimiento, ni de rompimiento de maldiciones. ¿Por qué, pastor? Bueno, la verdad es que este tipo de ritual es una práctica muy común en muchas iglesias evangélicas, donde se cree y también se enseña que una persona puede nacer bajo maldición, heredando los pecados de sus padres o de sus antepasados, su padre, su abuelito, su tatarabuelito. Siendo así, creyendo esto, esta persona tiene que romper con estas maldiciones, aún cuando es cristiana. De allí que vemos, como ya dije, en muchas iglesias haciendo cultos de rompimiento, y vemos a cristianos, bien podríamos llamarlo, en este tipo de rituales para romper maldiciones generacionales. La gran pregunta: ¿existen las maldiciones generacionales? O más bien la pregunta debería ser: ¿qué dice? ¿Qué dice la Escritura acerca de esto? Esa realmente es la pregunta. No si existen o no las maldiciones generacionales, sino ¿qué dice la Escritura acerca de esto? Y es lo que veremos a continuación. ¿Tiene un cristiano que orar para romper maldiciones heredadas, aún siendo creyente? Aún habiéndole entregado su vida a Cristo Jesús, tiene que hacer este rompimiento, como le llaman. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Definitivamente esta es la única fuente autorizada para decirnos cuál es la verdad en cuanto a este tema. Siendo así, la verdad en la cual concluiremos hoy día no será una verdad subjetiva. No será una verdad mía, será una verdad totalmente objetiva, porque la palabra de Dios jamás es subjetiva, siempre es objetiva, es decir, siempre tiene la palabra final. Si me está entendiendo, dígame amén. El pasaje bíblico al cual se le atribuyen las maldiciones generacionales es Éxodo 25 y Deuteronomio capítulo 5, verso 9. Ambos versos son idénticos y vamos a entender un poco más de esto. Muy bien, Éxodo capítulo 20, verso 5. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, y viene el punto, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. La pregunta es: ¿a qué hijos se refiere? ¿A qué hijos castigará? ¿Acaso esta es una regla general donde todos los hijos del mundo tienen que cargar con el pecado de sus padres? ¿Esto es lo que quiere decir el verso? Claro que no. Lo que quiere decir el verso es que Dios castigará a aquellos hijos que por cuenta propia, que por decisión propia y personal le dan la espalda al Dios vivo y se van en pos de otros dioses. El contexto es la idolatría. Y la expresión clave es la que les hice encerrar: de los que me aborrecen, es decir, de los hijos
que me aborrecen. Pongamos un caso muy práctico. Digamos que tu abuelito, conociendo al Dios verdadero, bueno, conociendo teóricamente al Dios verdadero, decide darle la espalda y adorar a otros dioses. Y hago un paréntesis necesario aquí y recordarle que otro Dios, y lo estudiamos semanas atrás, otro Dios no es solo una estatua, no es solo una imagen, una escultura. Otro Dios es todo aquello que le quite la preeminencia, el primer lugar a Dios. Ahora, sigamos con tu abuelito. Tu abuelito le dio la espalda al Señor, al Dios verdadero, se fue en pos de otros dioses y como consecuencia de esto, tu abuelito vivió en maldición, en la maldición del pecado. Y siendo así, tu abuelito, digamos que era un borracho, era un perdido, era un alcohólico. Pongamos algo más, era un mujeriego, era ese Don Juan. Nadie se le pasaba. ¿Recuerdas a tu abuelito? Gallo bello, como dicen por ahí. Este era tu abuelito. Él era un esclavo del pecado y de Satanás. ¿Me explico? Todo aquel que es esclavo del pecado no puede decirle no al pecado. Y cuando estamos en pecado, somos esclavos del pecado. Cuando no hemos venido a Cristo, somos esclavos del pecado. Y cuando somos esclavos, no podemos decirle no al pecado. ¿O acaso un esclavo puede decirle no a su amo? El hombre que es esclavo del pecado no puede decirle no a ninguna de sus pasiones carnales, porque es esclavo del pecado. Y ese era tu abuelito. Vivía en maldición del pecado. Pero tu abuelito tuvo un hijo, que es tu papá. ¿Qué es tu papá? Tu papá, por cuenta propia, decidió también darle la espalda al Dios verdadero e irse en pos de otros dioses. Ya expliqué qué quiere decir otros dioses también. En consecuencia de esto, tu papá también vive bajo maldición del pecado y sigue siendo esclavo del pecado. ¿Por qué? Porque tu abuelito también lo era. Heredó el pecado de su abuelito. Por eso tu padre es un borracho porque tu abuelo era un borracho. No. Porque él lo decidió. El punto clave aquí es decisión. Estamos hablando de decisiones. Pero tu padre tuvo un hijo y ese hijo eres tú. Y tú tienes dos opciones. O darle la espalda a Dios, al igual que lo hizo tu abuelo, al igual que lo hizo tu padre. Y si lo haces así, vivirás bajo maldición. Una maldición que la has decidido por darle la espalda a Dios. Vivirás bajo maldición. Pero tienes otra decisión, amigo. Y es rendirte al Dios verdadero. Y este es Jesucristo, el único Dios verdadero, el Dios verdadero y la vida eterna, dice 1 Juan 5:20. Y si decides rendirte a Cristo, ya no vivirás bajo maldición, sino es que el verso siguiente, el verso 6 de Éxodo 20, dice: y hago misericordia a millares, a los que aman y guardan mis mandamientos. Ya no vivirás en maldición.
Ya no vivirás bajo la ira de Dios, sino es que ahora vivirás bajo la misericordia del Señor por cuanto has decidido rendirle tu vida a Cristo. En palabras sencillas, amada iglesia, esto no se trata de maldiciones generacionales, sino de decisiones personales. Y lo repito, no se trata de maldiciones generacionales, sino de decisiones personales. De allí que el profeta Ezequiel dice, el alma que pecare, esa morirá. Y en breve enseñaremos de aquello, analizaremos estas palabras. Y es que parece que es más fácil echarle la culpa a nuestros antepasados que aceptar nuestra responsabilidad. Parece que es más fácil. Es que soy así porque mi padre era así. Es que yo soy un borracho porque mi abuelo y mi padre un borracho. Por eso yo bebo y me gasto la plata de la familia en trago. No es culpa mía, lo heredé. ¿Qué excusa tan estúpida para no aceptar nuestra responsabilidad? Por tercera vez, no se trata de maldiciones generacionales. Se trata de responsabilidades, de decisiones personales. Ahora bien, tal vez alguien hasta este punto me puede decir, me parece un poco ambiguo la interpretación de Éxodo 25. Me parece un poco confusa, no me está clara. Puede ser, pero continuemos. Dejemos que el Señor nos siga aclarando este tema. Yo no le voy a aclarar este tema. Dejemos que el Señor nos aclare este tema y vayámonos inmediatamente a la ley de Moisés. Deuteronomio 24:16. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Leámoslo en la otra versión, por favor, en la PDT, Palabra de Dios para Todos. Los padres no deben ser condenados a muerte por causa de sus hijos, y los hijos no podrán ser condenados a muerte por causa de sus padres. Cada cual morirá por su propio pecado. Si hasta el momento Éxodo 25 no será un tanto ambiguo, esta ley, este pasaje debe ir aclarándonos la situación. Está claro. Los padres no deben ser condenados a muerte por causa de sus hijos, y los hijos tampoco serán condenados a causa de muerte por sus padres. Cada cual morirá por su pecado. Cada cual es responsable por su pecado. Vayamos al libro de Ezequiel. Y definitivamente, lo que dice Ezequiel debe ponerle fin. Debe ponerle fin a las muchas interpretaciones que hay. Y lo que dice Dios por medio de Ezequiel, porque es Dios hablando, lo que dice Dios debe ser concluyente, totalmente concluyente. Leamos la versión PDT, Palabra de Dios para Todos. Ezequiel capítulo 18, verso 1. Mire cómo empieza el verso 1. Entonces el Señor me dijo, es decir, no son palabras de Ezequiel, no son palabras del profeta, no son palabras propias, son palabras ¿de quién? Del Señor. Recuerde, cuando el profeta hablaba, no era de lo suyo, era de aquello que Dios le daba para hablar. Parece que hoy en día se ha olvidado aquello. Sigamos con el verso 2. ¿Por qué repiten este proverbio sobre Israel? En la Reina Valera dice este refrán. ¿Por qué? Mire la pregunta
¿qué hace el Señor? ¿Por qué repiten? ¿Por qué repiten este proverbio sobre Israel? Acá viene el proverbio. Los padres comieron uvas agrias y a los hijos se le destemplaron los dientes. Mire. Este proverbio, este refrán, este adagio se había hecho tan común en el pueblo de Israel. Y note que no es palabra de Dios. O sea, esto era un refrán. Y que parece ser que lo habían tomado como palabra de Dios. Y siempre lo repetían. Y cualquier situación se lo atribuían a este refrán. Y el Señor dice, ¿por qué repiten este refrán? ¿Por qué continuamente repiten este refrán? Piensen en lo ilógico de este proverbio. Piensen en lo ilógico. ¿Cómo es posible que los padres coman las uvas agrias y a los hijos se les destemplen los dientes? A ver, es como que usted se esté comiendo una grosella con sal, un manguito verde con sal. ¡Ay, Dios! ¿Sintió lo mismo que yo? Ah, muy bien. Estamos en el mismo espíritu. Usted se está comiendo ese manguito con sal y yo le digo, oye, se me acaban de destemplar los dientes. ¿Cómo? A mí no se me tienen que destemplar los dientes. Es el que está comiendo las uvas verdes. Es el que está comiendo el mango con sal. Verso 3, sigue hablando el profeta, el Señor por el profeta. El Señor dice, juro por mí mismo que ya no repetirán este proverbio en Israel. Mire, el Señor estaba cansado de que este refrán esté de continuo en su pueblo. Estaba cansado de escucharlo. Ya no quiero que se repita ese refrán. Porque no era algo que él había enseñado. Es más, ojo, este refrán estaba en contraposición. Era lo contrario, era lo opuesto a lo que él enseñó en su palabra, lo que él estaba enseñando. Lo hemos acabado de leer. El hijo no llevará el pecado de su padre, ni el padre llevará el pecado de su hijo. Lo leímos, ¿sí o no? Pero el pueblo decía, los hijos tienen que llevar el pecado de sus padres. Ellos comen las uvas verdes y a los hijos se les destemplan los dientes. El Señor dice, hey, por favor, ya no sigan diciendo tal cosa. Eso no es lo que yo he dicho. Eso no es lo que yo he enseñado. Eso es una interpretación equivocada. No lo sigan diciendo. ¿Lo estamos entendiendo? No lo sigan diciendo. Verso 4. Para mí. ¿Quién está hablando? Señor. ¿Quién está hablando? Señor. Para mí. Cada persona es igual. Trato al papá igual que al hijo. Para mí son iguales. El que peque es quien recibirá el castigo. La Reina Valera dice, el alma que pecare, esa morirá. El Señor ahora aclara, cada uno es responsable por sus decisiones. Lo dije hace un momento, no se trata de maldiciones generacionales, sino de decisiones personales. Verso 20. El que peque morirá. El alma que pecare morirá. El hijo no recibirá el castigo por el pecado del papá, ni el papá recibirá castigo por el pecado del hijo. El bueno será recompensado por su bondad, mientras que el malo será castigado por su maldad.
Ahora el Señor lo deja más claro que el agua. Si el padre peca, recibe el castigo, no el hijo. Lo aclara. Y si el hijo peca, él recibe el castigo, no el padre. Y es que miren, aún por una lógica elemental, si aceptásemos que el hijo tiene que pagar las consecuencias del pecado de su padre, entonces llegaríamos también a la conclusión que el padre, que es lo que está afirmando el Señor, que no es así, llegaríamos a la conclusión que el padre tiene que pagar también por los pecados de su hijo, de sus hijos, ¿sí o no? Si usted lee todo Ezequiel, capítulo 18, lea lo que es magnífico, no se lo va a poner a leer aquí mientras yo estoy predicando, va a ser en su casa, aquí lo explica también. Y dice el profeta, el Señor por medio del profeta, que hay padres buenos, hijos malos. También hay padres perversos, hijos buenos. ¿Se da cuenta? No hay una heredad del pecado, es decisión. Porque un hijo puede tener un padre perverso. Un hijo puede tener un padre que le dio la espalda a Jehová. Un hijo puede tener o haber tenido un padre que vivió bajo la maldición del pecado, esclavo en pecado. Pero este hijo puede tomar la decisión y decir, no, yo le rindo mi vida a Cristo. Y de aquí en adelante mi vida va a cambiar. Y mi generación cambiará. Pero no por... Ojo, recuerde, la salvación es un vehículo de un solo asiento. O sea, no es un ritual mágico, sino es que ese hijo empieza a ser la luz en su casa. Y de allí cada uno tomará la decisión. De la misma manera, hay padres buenos, temerosos al Señor, padres que aman a Dios, padres que sirven a Dios, padres que han amado con todo su corazón a sus hijos y los han guiado de la mejor manera, han sido ejemplos para ellos. Pero estos hijos toman la decisión de ser malos hijos, de darle la espalda a sus padres, de darle la espalda al Dios de sus padres. Cada uno toma su decisión. El alma que pecare, esa morirá, dice el Señor. Más claro que el agua. Hagamos una aclaración necesaria justo ahora. Hay que establecer una diferencia entre maldición y patrón. No es lo mismo una maldición que un patrón o molde, también podríamos llamar. Según el diccionario de la Academia Española, la Real Academia Española, un patrón es un modelo que sirve de muestra para sacar otra cosa igual. Sigamos con el mismo ejemplo, un padre borracho, un padre alcohólico. Si un padre es alcohólico, si en esa casa se bebe todo el día, si en esa casa la cerveza se bebe como agua, el alcohol, el trago, esto se va a normalizar en esa casa, ¿sí o no? Y los hijos van a vivir bajo esa normalidad. Para ellos, beber cerveza en lugar de agua es algo normal. Y lo que va a pasar es que eso va a ser un patrón en su vida. Lo más posible, aunque cada persona puede decidir, lo más posible es que este hijo también sea un borracho, igual que su papá. Porque es una maldición heredada, generacional, y porque el hijo está pagando la culpa de su padre. No se trata de esto. Es un patrón, es un molde. Lo mismo sucediera en muchos otros casos. Si su padre es un delincuente, si su madre es una prostituta,
Es un patrón que se puede normalizar, que se hace normal y luego él lo va a repetir. He conocido a familias donde todos los hombres de esta familia, de generación en generación, son alcohólicos. Estamos en este ejemplo, ¿no? Este ejemplo nos sirve para todos. Todos son alcohólicos. ¿Acaso podemos decir que el hijo es borracho porque es un castigo de Dios porque su padre era borracho? No, ya Dios lo dejó claro. O sea, yo no castigo el pecado de los padres sobre los hijos. Es porque él decidió ser un borracho por cuenta propia. Ya dije, parece que es más fácil excusarnos que aceptar nuestra responsabilidad. Vayamos un momento al Nuevo Testamento. Vamos al Evangelio según Juan, capítulo 9, verso 1. Y aquí veremos cómo aún los apóstoles del Señor creían en las maldiciones generacionales. Todo apunta a que es así. Ellos tienen un problema de interpretación teológica. Están en un rompecabezas horrible. Pero el Señor les va a aclarar el asunto. Juan capítulo 9, verso 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Como les dije, a estos apóstoles del Señor, estos ungidos de Dios, tenían un grave problema de interpretación teológica. Ellos no sabían si este hombre era ciego o por un pecado personal o por un pecado de sus padres. Porque para entonces, al igual que ahora, miren, no ha cambiado mucho la situación. Se creía en este caso que una persona podía ser ciega porque tenía un pecado, a causa de un pecado. Y también se creía que una persona podía ser ciega como un castigo de Dios a la persona por la culpa de ¿quién? De sus padres. Y es lo que le preguntan los apóstoles a Jesús. ¿De quién es la culpa? A ver, ¿quién es el pecador, Señor? ¿Es él el pecador, el ciego, o sus padres? Mira el conflicto que tenían. Al igual que tal vez lo tiene usted hoy día. Pero el Señor les va a aclarar todo. ¿Qué les dice en el verso 3? Respondió Jesús: no es que pecó ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. El Señor pone fin al conflicto, al rompecabezas teológico que tenía este hombre. Y permítame parafrasear de cierta manera, las palabras del Señor. No voy a ser fiel a la paráfrasis ahora. Por eso digo de cierta manera. El Señor les dice algo así como esto: hey, queridos muchachos, venga para acá. ¿Ustedes siguen creyendo que los padres comen las uvas verdes y a sus hijos se les destiemplan los dientes? ¿Ustedes siguen creyendo en eso? ¿Qué respondemos? Le dice el uno al otro. ¿Así siguen creyendo en eso? Porque si no, no me hiciera la pregunta. Bueno, a la verdad sí, Señor. No te podemos engañar, tú lo conoces todo. Pero muchachos, mi padre ya lo aclaró por medio del profeta Ezequiel. Ya lo dejó clarito. Por favor, no sigan repitiendo el refrán. Recuerden lo que nos enseñó nuestro padre. Ya no sigan, él dijo, ya no sigan repitiendo este refrán, por favor. Lo estamos entendiendo, iglesia.
los apóstoles seguían creyendo en esto, pero el Señor les deja claro, déjense de cosas, ni él ni sus padres. Quiero ir dando una conclusión al tema ya. Y para esto les invito a Romanos capítulo 8, verso 1. El apóstol Pablo habla aquí y dice, ahora pues, algunas condenaciones hay para los que están en Cristo Jesús. Algunas. No dice eso. Ahora pues, ninguna. ¿Y cuánto es ninguna? ¿Una, dos o algunas? Ninguna. ¿Y sabe ninguna qué significa en el original? Ninguna. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, subraya eso, me ha librado de la ley del ¿qué? De la ley del pecado y de la muerte. Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. Y si Cristo me ha librado del pecado, quiere decir que no soy esclavo del pecado. Ninguna condenación, ninguna maldición hay para los que están en Cristo Jesús. Si tú eres un cristiano, si tú has nacido de nuevo, si tú has venido de muerte a vida, si tú has pasado de tinieblas a luz, tienes que tener, por amor de Dios, tienes que tener claro este asunto. No hay ninguna condenación, no existe ninguna maldición para ti, por cuanto has creído en Cristo Jesús y Él llevó toda maldición, toda condenación a la cruz. Somos libres, no somos esclavos. Aleluya, libres, no esclavos. No esclavos. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cuando te digan, oye hermano, vamos a un culto de rompimiento para maldiciones generacionales, vamos para que oren por ti, porque tú necesitas ser libre del pecado que has venido arrastrando de tu tatarabuelo, de tu abuelo, de tus padres. Tú le vas a decir, ey, yo no sé tú, pero por mi parte estoy convencido de que no hay ninguna condenación para mí, porque estoy en Cristo Jesús. No hay ninguna maldición desde el momento en que vine a Cristo. Lo siento, pero no voy a aceptar tu invitación, porque yo soy libre. Jesús nos dice en Juan 8:32. Y conoceréis la verdad. Y esta verdad os hará libres. Y esta verdad es Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero esta verdad también es las Escrituras. Porque a Jesús no lo podemos conocer de otra manera, sino por medio de las Escrituras. Y conoceréis la verdad y serás libre. Solo cuando conocemos las Escrituras somos libres. Mientras no la conozcamos, viviremos engañados. Viviremos en una serie de rituales místicos aún dentro de la misma iglesia. Viviremos bajo filosofías, tradiciones, manipulaciones. Porque no conocemos la verdad.
De allí la necesidad de conocer la verdad. Pero miren lo que dice, y esto es concluyente, lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses 2:8, PDT, Palabra de Dios para Todos. Colosenses 2:8, ponlo en la pantalla, por favor. Y quisiera que justo ahora usted lo lea conmigo. Y aquí empieza el verso diciendo, ¡ojo! ¡Hey! ¡Ojo! Como dicen en nuestra ciudad, ponte 11 con lo que va a pasar. ¡Ojo! Dile al que está a tu lado, ojito, ojito con lo que el Señor está diciendo. Atención, ojo, que nadie, ningún superungido, que nadie los aleje del camino correcto. La Reina Valera dice que nadie los engañe. Nadie los engañe. No se dejen engañar por gente que viene con ideas falsas y palabras que no significan nada. No sé si comprende. Estas ideas vienen de los poderes espirituales del mundo y de las tradiciones. La iglesia del Señor vive lamentablemente bajo tradiciones. Lamentablemente muchas de las cosas que hoy se practican en la iglesia del Señor no se hace bajo la palabra, no se hace bajo un estudio de las escrituras, simplemente bajo tradiciones. Es que así lo hicieron, así me lo enseñaron, así lo vuelvo a hacer, así lo hago. Iglesia tras iglesia tras iglesia, tradiciones. Estas ideas vienen de los poderes espirituales del mundo y de las tradiciones de los hombres. No vienen ¿de qué? No vienen de Cristo. En ningún lugar de las escrituras, en ningún lugar de la palabra de Dios se nos manda a romper maldiciones generacionales. En ningún lugar de las escrituras se nos dice que el hijo será castigado por el pecado de su padre. Es más, dice lo contrario. Y lo hemos visto, lo hemos analizado. Y esto es una verdad explícita, no implícita, explícita en la palabra del Señor. Ahora, no se nos enseña eso, pero sí se nos manda a que nos arrepintamos de nuestros pecados. Eso sí se nos manda. Eso sí se nos enseña una y otra vez. En lugar de estar en rituales, en cultos de rompimiento, porque así se dice, rompimiento, se rompa. En lugar de estar de esos cultos, hay que volvernos al Señor, arrepentirnos de nuestros pecados. Eso es lo que tenemos que hacer. Y cuando el hombre se arrepiente de sus pecados, y cuando el hombre le entrega su vida a Cristo, solo entonces puede decir: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna maldición hay para los que están en Cristo Jesús. Porque cuando vine el Señor, Él me libró de la ley del pecado y ahora soy beneficiario de los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Él exhibió públicamente a los principados y a las potestades en la cruz. Y yo soy libre, no esclavo de maldiciones, libre, no esclavo de condenación, libre, porque Jesús me hizo libre.